La elodea es una de las principales plantas para adentrarse en el mundo de los acuarios plantados por sus fáciles cuidados. Así que si tú, amigo que estás viendo este video, te quieres saltar de las plantas de plástico o de la decoración artificial a plantas naturales, la elodea es la indicada. Y en el video del día de hoy hablaremos de sus fáciles cuidados. Con este video iniciamos la sección de cuidados de plantas, así como también tenemos la sección de cuidados de peces. En estas dos secciones ustedes tienen la posibilidad de escoger los videos que les interesen, comentarme y yo hacer los videos. El único requisito para pedir algún video de estas dos secciones es estar suscrito al canal. Y una vez aclarado esto, iniciemos el video. Y como las plantas también son seres vivos, también necesitan parámetros en el agua. Va de un pH desde 4 hasta llegando a los 9 grados. Y la verdad que el GH y el KH no intervienen mucho en la planta. Así que GH y KH cualquiera. Y bueno, la temperatura también es un parámetro. Y la elodea se da mejor en agua fría que en un acuario tropical. Para que la planta esté más verde y en mejores condiciones tiene que ir desde los 10 hasta los 24 grados. Arriba de 24 la planta estará más oscura y se le pondrá cafeces las hojas. El segundo punto que vamos a aclarar de esta planta va a ser la iluminación. Esta planta se da bien desde iluminaciones bajas a iluminaciones medias. En luz más alta se va a dar mejor la planta, va a estar más verde y más bonita, pero yo no digo que en iluminaciones bajas no se va a dar, al contrario. La elodea en realidad supuestamente es una plaga en las alcantarillas de algunos países asiáticos. Entonces, ¿cuánta luz debe de entrar en las alcantarillas para que la planta se desarrolle? Yo digo que muy poca, ¿no? Entonces, si tu acuario no tiene alguna lámpara, puedes tener esta planta con la poca luz solar que entre. Ojo, debes tener cuidado con la luz solar porque a veces genera una explosión de algas. Pero como lo dije anteriormente, entre mayor iluminación, más bonita la planta. Ahora hablemos de los nutrientes que esta planta necesita para desarrollarse. Como lo vengo diciendo todo el video, la planta elodea es una planta muy fácil de cuidar. Una planta que no va a exigir de muchos nutrientes, tan solo con los nitratos y los fosfatos que se generen en el acuario, los va a consumir y con esos nutrientes va a tener suficiente. Pero también no está de más abonarle algún nutriente. De preferencia la que más ayuda a las plantas es el potasio. Esa les ayuda a tener mejor color y crecimiento más rápido. Y aunque no me lo crean, esta planta también necesita reproducirse. Y la verdad es que no es algo que tenga mucha ciencia. Un tallo normal de elodea, cuando pasen los días, va a generar un tallo pequeño sobre su propio tallo. A lo que me refiero es que un tallo va a generar otro en él. Escuchen el de los helados, creo que ya me jodió toda la grabación, pero aún así sigamos. Entonces, cuando veas que el tallo de elodea genere otro tallo, para reproducir la planta puedes quitar ese brote y volverlo a plantar. Y ese brote va a volver a crecer, lo vuelves a cortar cuando genere otro y así sucesivamente cuando pase el tiempo. Y así es como se reproduce la elodea. Y nada más, amigos, eso es todos los puntos que debes tener en cuenta para tener elodea en tu acuario. Como podrás ver, una planta muy fácil y la verdad es que es muy bonita. Antes de despedirme, te recomiendo que esta planta la plantes, en la parte trasera del acuario. Porque va a ser una planta que, como es un tallo, se va a ver más bonita en la parte de atrás que en parte media o adelante. Y esto será todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que sobre todo les haya informado. Espero que le des like al video si ha tenido estos requisitos. También suscríbete al canal para que tengas acceso a más información del hobby. También recuerda que es requisito suscribirte si quieres pedir algún cuidado, tanto de pez o de planta.
Aparte de que ya suscríbete, no se te caerá el dedo, no se te caerá la mano. Ahí está el botón, solamente es cuestión de presionarlo y por acto de magia, en vez de rojo, se va a convertir en gris. No sé qué acabo de decir, es más, ya me despido, adiós.